le pregunto primero a Mar Vidal sobre lo que ha dicho Sánchez hace un ratito en televisión, en La Sexta. Ha dicho que esa recesión que se está augurando, no ha dicho la palabra catastrofista, pero no, lo ha sugerido. Esa recesión, tal, dice, eso está por ver. ¿Tú crees que no vamos a tener recesión en España? Está por ver, dice. Eso ha venido a decir el señor Ya estamos, Sánchez. o sea, hace tiempo que estamos en recesión, lo que pasa que como nosotros estamos por debajo de lo que nuestro crecimiento, bueno, lo que era la realidad económica de España antes del 2019, o en el propio 2019, como nosotros todavía no hemos llegado allí, pues, no sé, ese crecimiento que se le aplica a nuestro PIB, es decir, un 4,2, sí, un tal, no sé qué, se le llama crecimiento cuando en realidad se tendría que llamar recuperación, que son dos cosas distintas. Mientras te estás recuperando, puedes tener crecimientos muy grandes, pero si no llegas al nivel que tenías anterior, es decir, no puedes todavía decir que estás creciendo con respecto al 2019, pues eso es así. Entonces, claro, ese contraste de que estamos todavía recuperando, no tenemos el nivel de 2019 y no lo tendremos hasta finales del año que viene, pues hombre, hablar de que ya estamos en una fase de crecimiento y que no entramos en recesión porque no es técnica y que la recesión virtual de la que hablamos algunos, que es una recesión que tiene que ver con el hecho de que aún no hemos llegado a la economía tal y como la teníamos, pues que diga lo que quiera, pero estamos en recesión. Él dice que vamos a crecer un 4% este año. Sí, claro, pero porque seguimos rebotando. Claro. Es que, claro, no se le puede decir que no tiene razón. Estamos creciendo un 4,2, un 4,1, un 3,9, ya lo veremos cuánto crecemos. De todos modos, este último trimestre va a haber frenazo de verdad. Van a echar el freno de mano a esta historia. Pero de todos modos, claro, si nosotros vamos al escalón de abajo del todo, pues simplemente por comparativa y por rebote económico estamos ahí. Por ejemplo, una de las cosas que se están equivocando en el cálculo de crecimiento es cuando hablamos, por ejemplo, del turismo, que aplica mucho en esto. El turismo se dice, el turismo está prácticamente a niveles del 2019 en facturación, pero claro, no se aplica toda la inflación que ha habido en 2 años. O en 3 años. Es decir, estamos todavía, si sumamos toda la inflación, estamos todavía un 20 o un 25% por debajo de lo que sería razonable en facturación total del turismo, con lo cual, oye, hablar de crecimiento y hablar de que no estamos en una parte difícil o no lo vamos a estar porque no es técnico, porque no responde a la recesión técnica, pues sinceramente creo que es maquillar la historia, ¿eh? Y ha dicho también Sánchez que estamos embridando la inflación en España. Claro, contrasta en esas palabras con el hecho de que hoy el Banco Central Europeo precisamente haya advertido de que la inflación va a seguir siendo elevada en Europa y pide el Banco Central reducir la deuda pública, cosa que no está haciendo este gobierno de momento, que sepamos, ¿no? No, a ver, no la está reduciendo, lo que pasa, no la está reduciendo en el bruto, en el neto sí, es decir, en el ratio que tiene la deuda pública la está reduciendo ligeramente porque como el PIB está creciendo de forma, en este caso, importante por ese rebote que está teniendo y por esa recuperación que está teniendo, pues digamos que está contrastando y en lo que es el cómputo aritmético, pues parece que se está reduciendo un poquito la inflación, la deuda pública, pero la deuda pública bruta es muy superior a la de hace 3 años, es muchísimo superior, son 200.000 millones más. Y lo interesante de esta deuda pública es que la deuda pública proviene del déficit, y el déficit es lo que se nos está comiendo en estos momentos las posibilidades de inversión o de generar valor en nuestra economía. Recordemos que si eso se mantiene así, si esa deuda pública se mantiene en lo bruto, aunque en el ratio se mejore, Europa nos está diciendo, ojo con esto, porque toda esa cantidad de dinero que tenemos en el sistema y que es deuda al final, también son impuestos en diferido, e incluso puede ser algo que estimule la propia inflación, con lo cual tenemos un problema ahí. Y como España sigue defendiendo que nuestra inflación está a la baja y Europa nos dice que no está a la baja, que lo que tenemos es una inflación acumulativa y que durante los últimos 12 meses España ha tenido una inflación media superior a la europea, que ahora la tengamos por debajo que la media europea es casi de lógica, porque si no tendríamos una inflación exponencial y no podría ser. Es decir, nosotros tenemos más inflación que Europa en el cómputo anual, en la media de todo el año, pero porque es acumulativa, pero si lo razonamos solamente en el punto actual, pues parece que tenemos menos, pero eso tampoco es real. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, estudios de FEDEA. Este organismo dice que, en realidad, la bajada de impuestos que el gobierno anuncia para las rentas inferiores de 20.000 euros, me parece que era, ¿no? 19.000, 20.000 sí, euros, bueno. Que se va a quedar, que Hacienda se va a quedar al final con el 60% de cada euro de subida salarial que reciban esas rentas medias y bajas. Bueno, o sea que al final esto de la bajada va a ser nada. Bueno, eso ya se preveía. De hecho, en algunos casos, cuando
te entra una ayuda por un sitio, suele convertirse en un incremento de ingresos. Ese incremento de ingresos te salta, por eso hablan de deflactar IRPF, deflactar impuestos, porque a veces esos saltos por incremento de ingresos te puede llevar precisamente a lo contrario. Pero aquí lo preocupante, y que Fedea creo que también lo refleja en algún sitio, es el hecho de que todas estas ayudas, lo que son subsidios, subvenciones, control de precios, todo lo que está afectando para que la inflación no suba o por lo menos no nos afecte tanto a todos, está siendo demasiado genérica, está siendo demasiado universal y está dándole alas incluso a gente que no hubiese tenido problemas por el hecho de que suban los precios un 7, un 8, un 10% en su vida, relativamente no le genera ningún problema. Esa gente ahora tiene una serie de estímulos, de incentivos en sus ingresos, porque los tiene todo el mundo, porque el tema de la gasolina pues es para todo el mundo, el tema de la energía es para todo el mundo, el haber eliminado algunos impuestos concretos es para todo el mundo, pues todo eso ha hecho que esas personas tengan más capacidad de gasto, con lo cual tienen más capacidad de consumo, y resulta que ese consumo podría estar afectando a la vez a la inflación, con lo cual es muy probable que todas esas ayudas que se están produciendo estén estimulando consumo, que a su vez estimula inflación, que era con lo que estaban luchando al principio con esas ayudas. O sea que todo muy loco, todo muy loco. Bueno, pues nada, veo algunos titulares de los periódicos de mañana. Hacienda amplía su golpe fiscal, el hachazo fiscal a farmacéuticas, a banca extranjera, no solamente a la banca nacional, y a los inversores con inmuebles. Lo de la banca que lo del hachazo fiscal va en progresión, cada vez más. Lo de la banca extranjera está por ver, porque sí. Aquí la valentía y la exposición. Básicamente porque la banca extranjera, o por lo menos alguna de la banca extranjera que hay en España, ya no es banca como nosotros la conocemos. Suelen ser neobanks, challenge banks, es decir, bancos digitales que tienen funcionamientos a partir de aplicaciones, que no son unos bancos tan asumibles desde el punto de vista, digamos, tributario como pueden ser cualquier otro banco. No se les puede activar algunas de esas tasas que se están estableciendo y sobre todo son bancos que funcionan en base a unos modelos de negocio que nada tienen que ver con la banca de aquí. Con lo cual, ojo, porque podemos estar lanzando soflamas sobre que vamos a ingresar cosas por según qué lugares cuando eso no va a ser así.